Hola, bienvenidos. Hoy les traigo este postre que es súper fresco, muy fácil de realizar y sin cocción. Realmente queda un postre súper cremoso y muy delicioso. Así que sin más preámbulos, vamos a preparar este postre. Arrancamos a preparar este postre y lo primero que vamos a necesitar son frutillas, a las cuales las voy a picar bien chiquititas, las voy a cortar en cuadraditos chiquititos. De frutillas vamos a necesitar medio kilo. Yo utilicé 500 gramos de frutilla porque la verdad me encanta ponerle muchísima frutilla a este postre. Pero si ustedes quieren, pueden utilizar un poco menos de frutillas. Así que a este medio kilo de frutillas lo voy a picar completo. Cuando tengamos todas las frutillas bien picadas, las vamos a dejar a un costado. Vamos a tomar 100 gramos de frutillas, las voy a poner dentro de una procesadora y le voy a sumar 30 gramos de azúcar y 250 centímetros cúbicos de agua y lo voy a procesar muy bien hasta que se forme un jugo. Cuando tengamos el jugo de frutilla preparado, lo vamos a poner en un recipiente. Yo voy a utilizar una fuente de estas enlosadas y lo vamos a reservar para un poquitito más adelante. Ahora vamos a preparar la crema que va a llevar este postre, así que en un bowl bastante amplio, en un recipiente, vamos a poner 220 gramos de queso crema, al cual con un batidor de alambre lo voy a batir un poquitito para que sea más fácil después poder integrarlo con el resto de los ingredientes que va a llevar esta crema. Una vez que tengamos el queso crema así, le vamos a sumar 260 gramos de crema de leche o nata para montar. Lo integramos un poco. Y como último ingrediente le vamos a sumar 110 gramos de azúcar impalpable o azúcar glass. Y lo vamos a batir con el batidor de alambre por un par de minutos. Les quiero recordar que todos los ingredientes que utilicé para esta receta, al igual que todos los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video, van a estar debajo de este video en la descripción. Después de un par de minutos tenemos que conseguir esta consistencia, que tengamos una crema bastante firme. Ahora sí, ya tenemos la crema lista. Para este postre también vamos a necesitar galletas, estos bizcochos que acá en Argentina se llaman vainillas. En otros países también sé que le dicen soletillas. Y si no, los invito a que me dejen en los comentarios cómo le dicen a estas galletitas en su país. Para preparar este postre yo utilicé 18 galletas vainillas. Ya tenemos listos todos los ingredientes que van a formar parte de este postre, así que ahora vamos a tomar un recipiente. En este caso yo estoy utilizando esta asadera de vidrio que mide 20 por 20 y tiene 7 centímetros de alto. Ahora sí, vamos a hacer una capa de vainillas a las cuales las voy a remojar en el jugo de frutillas que habíamos preparado al principio. Vamos a hacer una capa de vainillas. A las vainillas las voy a girar 2 o 3 veces dentro de este jugo de frutilla que habíamos preparado al principio para que estén bien húmedas y nos quede un postre súper delicioso. Ya tenemos lista esta capa de vainillas. Ahora vamos a hacer una capa con la crema que habíamos preparado. Aproximadamente yo utilicé la mitad de la crema que habíamos hecho e hice una capa con esta crema.
Cuando tengamos la capa de crema lista, le vamos a hacer una capa con las frutillas que habíamos cortado en cuadraditos chiquititos. Cuando tengamos la capa de frutillas bien completa, fíjense que yo le puse una buena cantidad, aproximadamente le puse más de la mitad de todas las frutillas que había cortado. Ahora, por arriba le voy a hacer una capa de estas galletas vainillas remojadas en el jugo de frutilla. Otra capa de crema. Para decorar el postre utilicé el resto de las frutillas que me habían quedado, le hice unas liñitas con estas frutillas, unos chips de chocolate y unas hojitas de menta que saqué de la huerta. Y así de lindo como quedó el postre, le voy a poner un papel film y lo voy a llevar a la heladera por aproximadamente unas 8 horas. ¿Por qué digo tanto tiempo? Para que se impregne bien todo el postre, para que se junten todos los sabores y quede un postre súper sabroso. Recién salido el postre de la heladera, ahora le voy a sacar el papel film, lo voy a cortar, lo voy a probar porque la verdad es un postre que queda súper delicioso, ideal para acompañar cualquier mesa, así que anímense, prepárenlo y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.